Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Pulso Empresarial. La verdad que vamos a aprender, vamos a tener, por favor, todos anotaciones, papel y lápiz, porque muchos de ustedes se van a encontrar con datos duros, realidades que no podemos esconder así de sencillo en este programa, que lo vamos a dirigir y a concentrar en una realidad país, pero también es una realidad mundial. Es una realidad que no podemos tapar con un dedo, no podemos cubrir con una carpa, y que nuestro ojo tiene que analizarlo, pero también ser crítico en lo que usted está haciendo, en lo que la sociedad hoy informa, comunica y hace para lo que vamos a desarrollar hoy. Así que muy atentos todos. Gracias por sumarse a nuestras plataformas digitales donde nos siguen de lunes a domingo, donde ustedes interactúan con nuestro programa, donde tenemos reproducciones de nuestro programa con datos muy importantes, y es gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestro cliente final que son ustedes. Puestos en marcha, empezamos de inmediato nuestro programa. El índice de progreso social en un país da una radiografía muy amplia, pero también muy detallada de comportamientos que está ocurriendo en poblaciones, en ciudades, en ambientes. Mucho de esto lo que refleja son números, son crecimientos, son cambios tan prontos que ha tenido la sociedad, producto de alguna razón. Bueno, vamos a trabajar hoy con uno de estos investigadores que se mete en el detalle, que se mete en esa radiografía para hacer este análisis y este estudio, y que hoy viene a Pulso Empresarial a ponernos en la mesa lo que está ocurriendo en una zona tan importante de nuestro país. Antes de ya entrar en detalle, quiero presentarlo. Él es Jaime García, él es el director del Índice de Progreso Social para el INCAE. Jaime, gusto de tenerte en Pulso Empresarial. ¿Qué tal, Nielsen? Un gusto estar con ustedes. La investigación es apasionante, ¿verdad, Jaime? La investigación es apasionante, sobre todo cuando encuentras utilidad en esa investigación, que alguien más puede pasar de los datos de la medición a la acción, y de eso es de lo que estamos trabajando. Antes de entrar en detalle con lo que nos vamos a estar desarrollando hoy, cuando Jaime se incluye en la parte de investigador de todo este análisis, ¿cuáles fueron las razones de peso, Jaime? ¿Qué te llevó a irte por esa ruta? Mira, bueno, de entrada soy economista, entonces soy un convencido de que todo se puede medir y que medir ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora, no necesariamente usamos los datos para tomar decisiones, por desgracia. A veces encontramos que mucha gente no le hace caso a los datos. Entonces, ahí encontré un motivo para profundizar mi desarrollo profesional en tratar de medir aquellos aspectos que le pueden dar un valor diferente a la toma de decisiones a nivel empresarial, a nivel gobierno, a nivel local e incluso a nivel individual. Ustedes hacen un trabajo con el Índice de Progreso Social en una zona del país que particularmente ha sufrido embates por muchas razones, y es la provincia de Punta Arenas. Ustedes se van a hacer una radiografía muy intensa ahí. ¿Qué los motiva a llegar ahí? Bueno, antes que nada, el Índice de Progreso Social es esta medición integral de cómo se encuentra el contexto en términos de calidad de vida. Medimos aspectos desde nutrición, salud, que hoy sabemos que es muy importante, pero también hay que estar conectados, tener acceso a internet, tener una computadora en casa, tener un entorno de seguridad, calidad ambiental, también la medimos. Medimos un entorno de oportunidades, inclusión, derechos personales, por supuesto capital humano. Es una visión integral de lo que es el bienestar y que complementa la parte económica. Es un esfuerzo que se mide a nivel global, lo medimos para 168 países desde INCAE cada año, pero dentro de Costa Rica, donde está nuestro cuartel general, lo hemos medido a diferentes niveles. Lo hemos medido a nivel cantonal, lo hemos medido a nivel comunidades,
Y hemos encontrado lo que siempre pasa cuando uno observa el desarrollo en Costa Rica. Si te sales del área central, los niveles de desarrollo, de competitividad, de actividad económica caen. Dependen mucho del turismo, dependen mucho de alguna actividad extractiva, pero en general hay un deterioro de esas condiciones de vida. Ahora, el que lo creamos o lo veamos es una cosa, hay que medirlo. Y la mejor medición que hay es a nivel comunidades, a nivel distritos, especialmente ahora que seguimos esperando un censo, entonces necesitamos información muy relevante y nueva. Y fue así, con esa misión de ver el impacto del COVID-19 en comunidades que dependen del turismo, pero que también dependen de la pesca, el saber cómo están sus condiciones de vida, cómo es su contexto, pero también cuáles son sus expectativas respecto a una reactivación económica. Ahora, Jaime, dándonos ese preámbulo de las razones de peso para un índice de progreso social en un país, a nivel regional, ¿qué lanzamiento hay de datos y también de SOS o alertas en rojo? Bueno, por ejemplo, a nivel de América Latina, un dato muy importante es que Costa Rica se encuentra en segundo lugar, detrás de Chile, casi empatado con Uruguay en progreso social. Y uno encuentra, además, que hay ciertos aspectos en los que el país ha sido muy eficiente. Al final, el índice lo que mide es la eficiencia con la que el crecimiento económico se transforma en calidad de vida. Y esto hay que pensarlo de esta manera. ¿Para qué queremos más dinero? Para vivir mejor. Si tenemos más dinero y vivimos peor, entonces estamos algo mal. Y eso va desde lo individual hasta a nivel país. Uno podría aumentar el Producto Interno Bruto destruyendo el medio ambiente, utilizando esclavos o incluso yéndose a la guerra. Pero ese no sería como que el país que uno quisiera vivir. El índice me ayuda a identificar cuándo ese crecimiento económico se transforma realmente en calidad de vida. Y en Costa Rica tenemos cosas que hemos hecho muy bien. Les pongo un ejemplo muy concreto. Esperanza de vida después de los 60 años. Hacer que la gente viva más. En Costa Rica la esperanza de vida después de los 60 años es de 24 años. O sea, en promedio, si llegas a los 60 años, lo más seguro es que llegues hasta los 84. ¿Qué otros países tienen algo similar? Bueno, Costa Rica ocupa el lugar 25 a nivel mundial, empatado con Irlanda en esperanza de vida. Pero Irlanda tiene 8 veces más ingreso que nosotros. Ellos son ricos, nosotros no. Entonces, algo hemos hecho bien en esperanza de vida. Claro, así como hemos hecho cosas bien, también hemos hecho cosas que son malas. Costa Rica, cuando uno ve los datos, que son 59 indicadores, te encuentras que somos muy buenos para hacer lo difícil muy fácil, que es la esperanza de vida. Es difícil hacer que la gente viva más años, pero somos muy malos en hacer las cosas fáciles. ¿Cómo qué? Gobierno electrónico. Ocupamos el número 77 a nivel mundial en acceso a trámites en línea por parte del gobierno. Nos gana Vietnam, que es 4 veces más pobre que nosotros. Entonces, esas son las cosas que uno encuentra en este tipo de investigaciones. Esos puntos en donde uno sabe que si invierte, puede hacer la diferencia. Ahora, esta data, quizá más de uno estará diciendo, ¿y esos datos llegan al gobierno o llegan a estar en las instituciones gubernamentales para tomar decisiones? Porque son datos que al final ustedes como investigadores y líderes lo que también entiendo es el impacto, pero la efectividad, la acción. Es correcto. Nuestra idea es generar los datos y presentarlos a los diferentes tomadores de decisión. Hemos trabajado, por ejemplo, con el Instituto Costarricense de Turismo hace ya un par de años para ayudarles a medir cómo el turismo tiene un impacto en la calidad de vida de las comunidades. El turismo no solamente atraer turistas, sino es cómo esa actividad económica realmente impacta de manera positiva. Entonces lo hemos hecho muy bien. Hemos medido el índice en Costa Rica a nivel cantonal. Hoy yo creo que no cabe duda de que el gobierno cantonal tiene un impacto en la actividad económica y nuestra calidad de vida. Pero si lo medimos, sabemos quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Pero también es algo que permea en el sector empresarial. Nuestra posición como Escuela de Negocios desde INCAE es las empresas exitosas tienen que ser líderes en sus comunidades, tienen que tener estrategias con misión y visión, y el índice busca ayudarles a que también puedan guiar sus estrategias de sostenibilidad usando este tipo de información. Y eso es lo que uno requiere conocer en detalle, es si realmente ese impacto es real. Al final, el que una empresa u otra haga algún ejercicio o un acercamiento con una comunidad, uno lo que valora o puede llegar a valorar mejor es si es real.
si eso se está dando y es sostenido en el tiempo. Es correcto. Estamos en un proceso de evolución en términos de cómo se ve la empresa y su relacionamiento con sus partes de interés, donde se encuentra desde la cadena de valor, los clientes, por supuesto los colaboradores, pero también la comunidad. Y estamos pasando de esa parte de filantropía, de responsabilidad social empresarial básica, en donde uno invertía donde creía que podía tener ciertos beneficios, hacia un modelo ya de sostenibilidad estratégico, en donde si no tenemos datos, pues ¿cómo le digo yo a la junta directiva que lo que invertí en esta comunidad realmente está moviendo la aguja? Entonces, estamos en ese proceso de transformación y los datos son clave, porque si no, nos quedamos en pura percepción. Cuando ustedes empiezan ya a lanzar más la parte de su foco de atención, llegamos a Punta Arenas y encontrarnos con una zona donde es entre el pescador, entre la persona que está buscando cómo llevar alimento a su casa o mejores oportunidades. ¿Ustedes habían iniciado este estudio en esa zona? ¿En qué oportunidad? Lo hicimos en el 2019, tratando de encontrar una estrategia con base en datos para garantizar la sostenibilidad social de los pescadores, pero también ambiental, en términos de la discusión con la pesca de arrastre. Dentro de este debate nacional, si recordamos, se hablaba de decir, bueno, es que ¿por qué se prohíbe la pesca de arrastre si estás limitando las capacidades productivas de cierto sector? Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos generar entonces modelos sostenibles que protejan el ecosistema oceánico, pero también se beneficie a las personas? Entonces hicimos una primera medición sin saber obviamente que después vendría la gran crisis de la pandemia. Cuando sucede, obviamente, todo se suspende y nos enfocamos nomás en la pandemia, pero ya a finales del 2021 aprovechamos otra vez que se alinearon los diferentes aliados en este proyecto, la iniciativa CARSI del gobierno de los Estados Unidos, la Fundación Mar Viva, INCAE, Social Progress Imperative, para volver a medir y entonces identificar cuál había sido ese impacto en una población que ya sabíamos que venía vulnerable y que no necesariamente tenía las condiciones para sobrellevar bien la pandemia. ¿De cuánto estamos hablando de esta población, Jaime? Hicimos una medición de una encuesta a nivel hogar de 1,000 hogares en los distritos de Punta Arenas, costeros y también en Quepos, en el cantón de Quepos. Esto ya para los arranque de este año, ya ustedes empezaron otra vez a activarlo con la misma muestra. Exactamente, sí, en los mismos lugares, los mismos hogares, y tratar de identificar cuáles son esos puntos que se habían afectado. Ahora sí, desgranemos esos puntos. ¿Cuál es el compendio y la lista por dónde es que arranca? Bueno, para ponerles en contexto, cuando hablé del índice de progreso social que decíamos que Costa Rica está en segundo lugar de América Latina, Costa Rica tiene 81 puntos. El índice es como ir de 0 a 100, es como ir a la escuela. 0 sería lo peor en los 59 indicadores, 100 lo mejor. Nadie tiene 100. El mejor es Noruega y tiene 92 puntos. Nadie tiene 0. El más bajo es República Centroafricana con 32 puntos. Costa Rica 81. Pero ya hablamos de que en Costa Rica hay muchas diferencias en calidad de vida. Si nos vamos hacia el cantón de Punta Arenas, la calificación es de 67. 67.85. Si medimos a las comunidades pesqueras, las encontramos que tienen 65 puntos. Es decir, están rezagados respecto a su cantón. La gente, los hogares que dependen de la pesca, tienen menor calidad de vida que el promedio de los costarricenses y que el promedio de sus vecinos en el cantón de Punta Arenas. ¿Esto lo encontramos por razones muy obvias o razones propias de la zona? ¿Cuáles son? Lo que nos arroja el estudio y también lo que hemos encontrado en otros países es que la principal palanca para generar progreso social son empleos de calidad. Empleos formales, con alta capacidad productiva, valor agregado, que me ayudan a dar certidumbre en los trabajadores, en los hogares, y que me ayudan a ir construyendo bienestar. Encontramos que en Punta Arenas, a pesar de que los vecinos que no se dedican a la pesca tienen características similares en el contexto a sus vecinos que se dedican a la pesca,
las características de capital humano son distintas. Parece ser que su nivel de vida está muy ligado al futuro de su actividad económica. Entonces, la mejor manera para reactivarlos en términos de generar progreso social es ayudarles a que su actividad económica también sea o más productiva en valor agregado o que sea otro tipo de actividad económica. Entonces, esa fue la primera diferencia. La actividad económica cuenta para encontrar las diferencias en progreso social. Y esa actividad económica, Jaime, que ustedes encuentran en Punta Arenas, que no sea la pesca, ¿cuáles son las que están viéndose medianamente tal vez fortalecidas? Hay sin duda el sector turístico es muy importante. Obviamente estamos hablando de las costas. Sabemos que hay una actividad ahí bastante fuerte en términos de alojamiento, en términos de servicios de comida, en términos de transporte. Por supuesto hablamos del puerto y hay una parte importante de logística que hay que tomarla también en cuenta. La parte comercial sigue siendo la más importante en esos distritos, aunque por desgracia es comercio con bajo valor agregado. Estamos hablando de una concentración muy pequeña de empresas, además pequeñas, formales. Hay más comercio informal, hay una mayor informalidad allá y eso tiene un peso en términos de esas actividades. La matriz productiva de estas comunidades todavía depende bastante del comercio, un poco del sector agrícola y el sector pesquero representa un 8%. Sin embargo, otra vez, el valor agregado es ahí donde estamos fallando. La complejidad en términos de hacia dónde puedo producir cómo voy a producir es lo que hace falta desarrollar en estas comunidades. Esta radiografía y los datos que ustedes tienen de este índice de progreso social, estamos con Jaime García, no sé si es la palabra réplica la que calzaría ahí, pero es algo lo que ustedes también han encontrado en otras naciones costeras. Sí, hemos encontrado el mismo problema. ¿Cuál es? Bajo capital humano. Cuando uno mide las habilidades productivas y el nivel de educación de estas comunidades, la educación secundaria sigue siendo la principal, la educación superior es una minoría y de hecho después de la crisis COVID-19 muchos jóvenes de hogares en comunidades pesqueras dejaron de estudiar en la universidad. Poco uso de tecnología, computadoras, internet. A pesar de que todo se digitalizó gracias a la pandemia, o en gran medida gracias a la pandemia, estas comunidades quedaron rezagadas. Sigue habiendo también un problema de qué hacer si no me dedico a la pesca. Algunos siguen viendo como es lo único que aprendí y estoy condenado a hacerlo. Entonces no existe esta libertad económica de decir, bueno, hoy la pesca está mal y entonces me voy a ir a hacer otra cosa. Ellos no tienen esas oportunidades. Y es algo que hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, en otras comunidades costeras con nivel de ingreso similar. Ahora, Jaime, ese pensamiento de que no sé a qué dedicarme o tengo una aspiración para dedicarme a otra cosa que no sea la pesca, no se está fortaleciendo por no existir un nivel de educación que me dé la oportunidad o la posibilidad de romper ese cascarón. Es correcto. Cuando uno les pregunta si ellos quisieran seguir en la pesca, si tuvieran la oportunidad de, mira, hoy te puedes dedicar a lo que tú quieras, encontramos que 7 de cada 10 dicen, yo ya no me quiero dedicar a la pesca. Si tuviera hoy la oportunidad de hacer algo más, lo haría, pero no puedo hacerlo porque no tengo las oportunidades. Y cuando uno contrasta eso con sus perfiles productivos, volvemos a caer en este círculo que no nos lleva hacia ningún lugar, que es, yo quisiera hacer algo más, pero los perfiles laborales que me ofrece el mercado de trabajo no los cubro. Tenemos que 7 de cada 10 de los que se dedican al sector pesquero no tienen, por ejemplo, habilidades para con los clientes. No los necesitan en sus actividades. Entonces, ni siquiera el poder salir a vender es como una opción. Les preguntamos, bueno, ¿a qué se dedicarían? Que esa fue otra de las preguntas. Muchos de ellos nos mencionaron zonas francas. Ellos están convencidos de que la zona franca puede ser una oportunidad para mejorar su nivel de vida. Pero es ahí entonces donde entramos en este problema. ¿Qué tipo de zona franca les vamos a llevar? ¿Y qué tipo de transformación en términos de educación para adultos, educación técnica, les tenemos que hacer para que puedan trabajar en una zona franca? Jaime García es investigador y además es el director del Índice de Progreso Social para el INCAE, un índice que se ha movido por la región en
en otras latitudes también, y estamos en esta oportunidad conversando de lo que han desarrollado en la zona de Punta Arenas. En la zona de Punta Arenas donde hoy, bueno, de paso digo, yo celebro que el equipo de fútbol haya ascendido a primera división porque esto reactivaría la economía local, pero también es una tarea, creo, Jaime, tomando de ejemplos de otros países donde hay equipos de fútbol de primera división en zonas de costa, que no solamente reactiva la economía, sino es un reto para la administración de ese ayuntamiento de lograr encadenar correctamente las cosas, porque si no caeríamos en lo que nos está señalando, yo creo. Exacto. Hace falta una planeación estratégica de cómo utilizar el equipo de fútbol como una palanca de desarrollo cantonal o a nivel distrital. Es verlo como este catalizador de encadenamientos productivos. Entonces es ahí donde estos datos y donde ahora también esta coincidencia de que está el equipo en primera división pudieran servir para ir generando este tipo de estrategias, involucrando al sector privado sin duda. Necesitamos más inversión, pero muy focalizada a los perfiles productivos que tenemos. La principal crisis de este país, y ya desde hace varios años, es el desempleo. Y el desempleo es mucho más alto en las zonas costeras. Entonces, si enfocamos nuestros esfuerzos en esa prioridad, usando los datos, entendiendo el contexto, yo creo que podríamos transformar una dinámica deportiva en una dinámica de desarrollo, utilizando negocios y estrategias de forma sostenible. Yo creo que es una oportunidad que el puerto debería aprovechar. Y además que la empresa privada enfoque o nuevamente su mirada la ponga en un Punta Arenas que por años ha estado relegado, falto de movimiento, casi que inactivo, el crecimiento. Cuando uno va a Punta Arenas y el mismo empresario le dice, qué bonito ver aquí. Y usted le pregunta, ¿qué? Un edificio bien pintado, buenas aceras, carreteras, o sea, todo un desarrollo de infraestructura. Es esa visión del puntarenense o del local de años. El actual está intentándolo, Jaime. ¿Crees que en alguna medida de lo que ustedes ven hay un intento, pero no es tan fuerte? Creo que hay un cambio de narrativa en términos de cuál es esa visión del puerto. Sobre todo en los últimos años lo que hemos visto es que se trata de impulsar más esta imagen turística. Lo malo es que pasó durante la suspensión del turismo a nivel mundial. Creo que fue muy mala suerte, una coyuntura que nadie esperaba. Se han hecho algunas inversiones de remozamiento de la infraestructura turística de la zona. Sin duda hay que hacerlo más y mejor. Hay que hacer al cantón más competitivo para atraer inversiones. Creo que por ahí hay que trabajar. En términos, por ejemplo, de cómo hacer que los trámites para abrir una empresa sean más sencillos, que la página de internet del cantón, que es otro aspecto que medimos, pues sea amigable, sea mucho más sencillo. Las licencias que hay que obtener para abrir nuevos negocios, pues que también podrías hacerlo desde una ventanilla única. Creo que es el paso que hay que dar en términos de lo que hay que hacer a nivel cantonal para atraer esas inversiones. Por otro lado, es una paradoja que teniendo un puerto hacia el Pacífico bien conectado con el atractivo turístico que tiene Costa Rica, sigamos hablando del puerto como una zona rezagada. Esto no sucede en Estados Unidos, donde encuentras ciudades portuarias con altísimo nivel de vida. No sucede en Inglaterra, donde tienes, por ejemplo, si hablamos de fútbol, al equipo de Liverpool que está en un puerto y es un alto nivel de vida en esa ciudad. Pero tenemos esa maldición, parece ser, desde el siglo XIX, que no hemos logrado desarrollar nuestras ciudades costeras. Y no solamente en Costa Rica, sino particularmente desde México hasta todo Mesoamérica. Entonces es una oportunidad que hoy deberíamos aprovechar. Pasa un comentario con un grupo de empresarios de Honduras que hacían referencia a cómo el no aprovechamiento de la zona portuaria de un Honduras ha venido dinamitando su desarrollo de turismo, donde hay una combinación por la parte social entre lo que ha sido el narcotráfico, ¿verdad? El sicariato involucrado en Honduras, muy fuerte el tema de inseguridad, pero lo que ellos decían, al margen de eso, Nielsen,
nosotros no hemos aprovechado y potenciado lo que ustedes, y nos ponían en ejemplo, le digo, bueno, nosotros no es que estemos con los mejores índices ni en el mejor lista del mundo, porque en el Caribe pasa algo similar, quizá hasta con números más desgastantes, y en la zona del Pacífico Central nos ocurre algo que Jaime, el país no sé si lo tendrá en su hoja de ruta. Esperemos que este gobierno de Rodrigo Chávez lo tenga, aunque sea por ahí anotado en un papel en algún lado, con letra mayúscula. Esperemos que sí, y lo mencionabas, uno de los aspectos que mencionaste que Honduras sufre, que es justamente la inseguridad y el narcotráfico. Por desgracia, en las ciudades costeras, se suelen utilizar como puntos de paso para esta industria ilegal, pero que es una industria formal en términos de cómo ellos manejan su estructura, en cómo toman sus decisiones, y ellos saben de esos puntos logísticos que les ayudan a distribuir la mercancía. Bueno, lo que hemos visto también con las estadísticas nacionales es que las ciudades costeras suelen ser puntos calientes en términos de tráfico de drogas, y que aquellos puntos en donde hay menos oportunidades para los jóvenes es también donde aumenta el comercio y es también en donde aumenta los homicidios producto de la actividad del narcotráfico. De hecho, cuando hicimos esta medición en las comunidades costeras, encontramos que sobre todo la comunidad ligada a la pesca tenía peores condiciones en términos de seguridad. En una calificación de 0 a 10 ellos tenían 54 puntos reprobados, y además el 52% de estos hogares encontraban en sus comunidades vendedores de droga. Eso es lo que nos reportaban. Una condición de inseguridad que no era comparable con la de sus vecinos o sus compañeros también en el distrito. Entonces, es un fenómeno global que nos está también amenazando en Costa Rica, y que la respuesta no solamente pasa por seguridad nacional en términos de policías, sino que también pasa por oportunidades productivas para que no haya ese desempleo ni esa desilusión por parte de los jóvenes y tengan o terminen que tomar decisiones en torno a relacionarse con el narcotráfico. Jaime, vamos a hacer una pausa al regresar. La radiografía de Islita, ustedes hay un trabajo importante ahí. Vamos a regresar con Jaime García a la pausa aquí en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, en Canal 8 Multimedios, gracias por continuar con nosotros. Jaime García, investigador y director del Índice de Progreso Social del INCAE para el mundo, literalmente, ¿verdad, Jaime? Porque ustedes trabajan para el mundo. Para el mundo, exacto. Ustedes tienen un desarrollo en Islita, en la zona de Punta Arenas. Tal vez para ubicar a las personas, ¿dónde está Islita? ¿Cómo llegan ustedes a Islita? Porque el día que conversaba con nuestra amiga Gabriela Luque, y que es directora también en INCAE de Leeds Women, me decía, bueno, de ese manglar detrás hay un pueblo. La gente no lo ve porque quizá nada más ven el manglar y no sabe que detrás de ese manglar hay un pueblo, Islita. Sí, efectivamente. Hablábamos de falta de infraestructura. Bueno, Punta Islita o este pueblo de Islita, de lo que carece es infraestructura. Infraestructura para conectarse, porque la manera de llegar ahí es por panga. Uno se sube prácticamente en donde está el faro del puerto, ahí toma la panga y se va hacia el manglar a ciertas horas del día, porque depende de la marea, y uno va llegando y bueno, esa maravilla que es Costa Rica, llena de naturaleza, y uno lo aprovecha y lo disfruta. Pero de repente uno se encuentra que hay gente viviendo ahí, hay familias que viven en ese manglar, cuya única manera de transportarse es con panga, en ciertas horas del día. Entonces, no hay forma de llegar por vía terrestre de forma sencilla. No hay una carretera, no hay un camino, hay que llegar así. Estamos hablando más o menos unas 30, 35 familias. Por supuesto tienen una escuela. Si algo de lo que podemos estar orgullosos en este país es que la educación llega. Por supuesto, es una escuela de nivel básico. Si eres ya un joven, pues ya no tienes oportunidades de seguir estudiando. Entonces, tienes que
tratar de buscar una panga que te lleve para estudiar a la parte urbana de Punta Arenas. Hay acceso a internet porque llevaron conectividad inalámbrica, entonces ahí sí existe conectividad. Hay agua potable, pero es una comunidad de las más rezagadas en términos de calidad de vida, en términos de vulnerabilidad también, en términos de lo que pueden hacer esos hogares durante el día a día. Casas de madera, algunos ya con paneles solares, eso les garantiza tener electricidad, pero si no fuera por eso, estarían a oscuras en pleno siglo XXI. ¿Ustedes cómo llegan ahí, Jaime? ¿Quién nos lleva ahí? Ahí llegamos a partir de este deseo de pasar de los datos a la acción. Desde INCAE nosotros tenemos esta visión y compromiso de mejorar el nivel de vida de las personas de nuestra región. Y trabajando en colaboración desde lo que es el Índice de Progreso Social y el Centro de Liderazgo para la Mujer, ahora de Liderazgo Inclusivo, que dirige Gabriela Luque, encontramos una convergencia con esta iniciativa de Leads Mujer, que de lo que trata es de utilizar lo que sabe hacer muy bien INCAE, que es enseñar negocios, pero hacerlo con mujeres líderes en América Latina, apoyándose de diferentes empresas del sector privado, en este caso Mastercard, para buscar emprendedoras, empresarias, que les pudiéramos enseñar las mejores prácticas de negocios, aprovechar su liderazgo en términos de género y ayudarles a potenciar y escalar sus modelos productivos. Dentro de esa iniciativa encontramos una específica de una emprendedora hondureña, Pili Luna, que viendo lo mismo que nosotros vimos, y aquí es lo interesante, cuando uno comparte contextos y narrativas, uno empieza a encontrar convergencias en términos de lo que se encuentra. Ella encontró que en las comunidades pesqueras, que ahora mencionabas, costeras de Honduras, había un desperdicio de la piel del pescado. Llegaban las mujeres, fileteaban los pescados y tiraban la piel. Y como dicen, donde uno ve basura, otros ven oportunidad. Y ella vio la oportunidad de utilizar la piel de pescado para crear un modelo de economía circular, es decir, que lo que es desecho de una parte productiva sea el valor de otra, y se le ocurrió generar un tratamiento para que la piel de pescado se convirtiera en cuero de pescado y empezar a diseñar zapatos, cinturones, cualquier uso que se le da al cuero tradicional, pero hacerlo con cuero de pescado, guardando esas características estéticas marinas. Entonces tiene un valor agregado interesante. Ella compite en este programa de Leads Mujer, llega a quedar en tercer lugar, tiene un modelo interesante, llama nuestra atención, y entonces con otros socios, la Fundación Mar Viva, el Blue Action Fund, encuentran el caso de Pili Luna y le dicen, oye, tu modelo de negocio es escalable, lo podemos reproducir en otras partes de Centroamérica, lo podemos reproducir aquí en Costa Rica. Y ella dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Y fue ahí cuando encontramos, con los datos del IPS, encontramos que un sitio donde podríamos tener éxito y además un alto impacto era en Punta Islita. Y eso nos llevó allá. La capacidad de reproducir un modelo sostenible empresarial, escalarlo en Costa Rica, en otra población pesquera, y ayudarles a estas poblaciones a agregarle valor a su actividad con un producto de desecho. Ahora, cuando se llega ahí, Jaime, ya son 35, 40 familias que hay, con un ambiente no controlado, donde todos los días ocurren cambios, donde había una necesidad producto de que habían pasado quizá más de 2 años por la situación y la condición de la pandemia, ciertos otros cambios que ustedes abrieron la radiografía. ¿Cómo se encuentra esa población al transmitir una opción de negocio? Bueno, de entrada, solamente para dar un poquito más de contexto, 7 de cada 10 de esos hogares tienen problemas para acceder a alimentos. Hay una necesidad clara de actividad económica ahí. Eso, por supuesto, nos permitió llegar a esas comunidades a través de las mujeres. Ahí fue un liderazgo femenino principalmente,
aprovechando el contacto que habían tenido otras ONGs y fundaciones como Marviva con las comunidades pesqueras, y les planteamos una actividad económica que les podía ayudar a mejorar la situación en la que estaban, entendiendo que no les íbamos a enseñar a usar computadoras, porque ni siquiera tienen computadoras, no las íbamos a meter a un call center, imposible, sino que con los recursos con los que se tenían les podíamos ayudar a generar una cadena de valor. Y uno pensaría que quizás por las brechas que hay en educación, quizás por el nivel de aislamiento que tienen respecto al país, pues les costaría trabajo entender el negocio. Pero yo creo que lo interesante de la actividad económica es que queda muy claro cuando le hablas a la gente de ofrecerles trabajo, de ofrecerles actividades productivas, saben muy bien de lo que es. Y en ese sentido participaron toda la comunidad en aprender el capital, las habilidades que se requerían para hacer este proceso, y hoy ya están produciendo este tipo de cuero para en unos meses empezar a exportarlo fuera del país. Ustedes cuando le transmiten a ellos lo que se quiere hacer, es bien recibido. Hay un proceso también de comprender los diferentes idiomas, imagino, dentro de lo que viene el empresario y ellos a la expectativa, pero también a que le digan cómo hacemos para ponernos a la orden. Sí, y ahí la mejor manera de entrar a las comunidades, y eso yo creo que lo pueden aprender muchas empresas que quieran tener un impacto comunitario, es primero identificar cuáles son esos líderes que quieren realmente mejorar su comunidad. Usarlos como el capital social que te ayuda a darte esa licencia para entrar a la comunidad, es decir, la credibilidad de que ellos no te vean como alguien ajeno que viene a aprovecharse. Ser muy transparente y muy claro. Y en esto, el caso de Pili Luna, esta empresaria, tiene una cualidad para hablarle a estas comunidades. Eso nos ayudó bastante. Y literalmente fue un manos a la obra. Ella llegó y en unas horas montó lo que había que montar para enseñarles el proceso productivo. Y lo que encontramos fue sorpresa. Sorpresa cuando las mujeres y los pescadores vieron que lo que tiraban, al día siguiente, después de un proceso, se transformaba en cuero. En otro producto completamente diferente, con la capacidad de producirse en zapatos, de producirse en cinturones, en relojes. Cuando ellos vieron que aprendieron eso y que pudieron hacerlo, entonces cambió completamente no solamente el entorno de decir, los voy a escuchar, sino me voy a involucrar. Y eso fue muy importante y sigue siendo importante para garantizar que esa empresa que se está formando, que esa asociación que se está haciendo, porque eso es algo reciente, bueno, se mantenga durante los años. Ahora, dabas algunas características de lo que debe ser el empresario para llegar a estas comunidades a tener un impacto real. ¿Qué es lo que puede sustentarnos a nivel país para que la empresa privada y también el sector público dinamice más la economía de estas zonas abandonadas, porque literalmente están en abandono absoluto por décadas? No vamos a hablar de que es una administración o achacarle a la otra administración la responsabilidad, sino es por décadas. ¿Cuáles serían esos elementos primarios que debemos de puntualizar para estar ahí? Nosotros desde INCAE nos guiamos con una frase de Stefan Schmidheiny. Es uno de los más grandes filántropos de América Latina. Él es de origen suizo. Además, un líder en sostenibilidad. Él es uno de los fundadores, además, también de INCAE. Y él dice que no podemos tener empresas exitosas en comunidades fracasadas. A partir de eso hemos diseñado diferentes mecanismos para garantizar que ese relacionamiento entre las empresas y las comunidades se transforme en confianza y se transforme en modelos productivos sostenibles. Una parte que siempre hay que tomar en cuenta es la empresa es parte de este tejido social. No puede llegar una empresa a decir, hagan esto, sino que tenemos que plantear una estrategia de comunicación, identificar a esos líderes o personajes clave que tú necesitas, tener una agenda de gestión con la comunidad, mantenerla comunicada sobre qué estás haciendo y qué quieres hacer. Y para hacerlo, por supuesto, tu lenguaje tiene que ser de acuerdo al contexto en el que estás. Garantizar un relacionamiento entre tu personal que está yendo y tu personal que se queda en planta, por decirlo así, o en la junta directiva, para que haya
una compra tanto a lo interno de la empresa como a lo interno de la comunidad. Entonces hay que jugar entre esas dos áreas. Mostrar impactos en el corto plazo que muestren realmente el compromiso de la empresa, pero también exigirle a la comunidad que muestre ciertos compromisos. En el caso de Pili Luna, nosotros le pedimos a la comunidad que participara en los talleres. Si no participaban en los talleres, si no tenían ese compromiso, entonces también estamos desperdiciando el tiempo de las empresas. Entonces, es tratar de ponerlos a estos dos agentes, a empresas y comunidades, en un entorno de colaboración donde la meta sea muy clara de qué quiero lograr, cómo lo voy a reportar, tanto para la empresa como para la comunidad, y qué voy a hacer después en el mediano y largo plazo. Es prácticamente hacer un plan de gestión comunitario o empresarial. Y esta frase de Smith la hemos tenido que complementar. Así como no podemos tener empresas exitosas en comunidades fracasadas, en América Latina a veces se nos olvida que no podemos tener comunidades exitosas con empresas fracasadas. Entonces hay que hacer modelos de negocio, que generen empleos, porque solo la empresa genera empleos, y estos modelos de negocio pueden tener un impacto también comunitario. Nuestras plataformas digitales se las compartimos para que estemos en contacto, y también nuestro correo electrónico megusta@pulsoempresarialcr.com. Algo importante, papel y lápiz todos, y siempre estamos abiertos a que nos compartan sus ideas y sus comentarios de los programas que hemos tenido aquí en Canal 8 Multimedios, una casa que nos ha abierto las puertas, de verdad, con el mayor de los honores para nosotros estar compartiendo temas de educación, análisis, investigación, trascendencia, transformación, innovación en todo lo que realizamos, no solamente para la economía, los emprendedores, sino el liderazgo y los proyectos que avanzamos. El índice de progreso social, la radiografía de lo que tienes pegado, yo me imagino en la oficina de Jaime, diferentes indicadores y diferentes luces que se despierta y hay que empezarlas a atender. ¿Qué nos puedes poner en la mesa de lo que hay en América Latina? En América Latina tenemos una región con mucha riqueza ambiental, bastantes recursos, eso es algo que nos dice el índice, pero con poca riqueza de capital humano. El principal componente en el que estamos rezagados es acceso a educación superior. No estamos preparados para una cuarta revolución industrial, no estamos preparados para seguirle el paso a las economías más desarrolladas en términos de innovación. Hemos hecho la tarea en cuestiones básicas, nutrición, educación primaria, educación secundaria, acceso a información y comunicaciones. Algunos países tienen ya una cobertura importante de telefonía móvil. Yo creo que hoy es un instrumento básico. Hace falta dar el paso en acceso a Internet. Hemos avanzado relativamente bien en calidad de la salud. Por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas. No estamos tan mal como otros países, por ejemplo Estados Unidos, que tiene un problema severo de obesidad, de drogadicción, de suicidios. En América Latina seguimos siendo una población joven y sana. Claro, no lo estamos aprovechando al máximo en términos de productividad. En seguridad tenemos un problema serio. Somos la región más insegura del mundo. Si consideramos homicidios, si consideramos crimen organizado. Y hay otro problema serio en América Latina que compensa lo que a veces avanzamos o lo poco que avanzamos de lo bueno que ya hablé, que es la democracia. Hay una regresión en términos de los derechos personales en América Latina, afectados por supuesto por el populismo, la polarización, que están disminuyendo las instituciones democráticas en América Latina. Y ya sabemos que sin democracia no podemos tener competitividad, perdemos certidumbre legal, perdemos además también certeza sobre las reglas del juego, y eso puede poner en jaque nuestro crecimiento económico. Ahora, Jaime, ese elemento que compartís en este momento que nos pone en alerta, en alguna oportunidad con el actual presidente decía en la toma precisamente el 8 de mayo que no podíamos dejar que esto ocurriera, que la democracia estuviera en ese SOS, ¿verdad?
pero él hacía un mensaje relacionado con esto. ¿Por qué es producto de esto? ¿Cuál es la sensación de ustedes que lo que está ocurriendo, estos cambios? Hay un fenómeno que hemos estado midiendo también, no solamente nosotros desde el Índice de Progreso Social, también el BID, también Latino Barómetro, que es la desconfianza. Somos una de las regiones que más desconfía, de todos. En América Latina, en promedio, prácticamente solamente 2 de cada 10 confían en el otro, en su vecino. En general, a nivel país, desconfiamos de todos. Costa Rica es uno de los países más desconfiados a nivel personal. Desconfiamos de nuestros vecinos, desconfiamos de nuestros colegas, y esto es con base en datos. Encontramos que desconfiamos del gobierno, prácticamente en todos los países, desconfiamos de los partidos políticos, desconfiamos del Congreso, desconfiamos de la democracia. Nos sentimos desilusionados con la democracia. Y esa es una tendencia que en América Latina lleva ya varios años. ¿En quiénes son en los que confiamos? ¿Confiamos en la iglesia? ¿Confiamos en la Cruz Roja? ¿Confiamos en los bomberos? Esas son las cosas en las que confiamos. Ahora, en términos de esa desconfianza por la democracia, ¿por qué se da? Lo que hemos encontrado es que los ciudadanos, pues les da igual el tipo de régimen que hay, si es democracia o si no es democracia, siempre y cuando les garantice tener empleo y calidad de vida. Lo que hemos visto en América Latina es que las democracias han fallado en generar crecimiento económico sostenible. Entonces eso ha hecho que haya un desencanto por la democracia y la gente diga, ¿sabes qué? Prefiero que haya un dictador, pero siempre y cuando yo tenga empleo y tenga calidad de vida. El problema de esa forma de pensar es que la historia y los datos nos muestran que, salvo ciertas excepciones en el mundo y en la historia, China y Singapur particularmente, las dictaduras nunca generan ni calidad de vida, ni crecimiento económico, ni empleo en el mediano plazo. Entonces, es una burbuja. Por supuesto, la gente le cuesta trabajo entender eso, pero son esas dinámicas sociales que ponen en riesgo la continuidad del crecimiento económico poco que hemos tenido, pero sí ha sido sostenido desde los 90 hasta la fecha en América Latina, particularmente en Costa Rica. Y hay un ambiente generalizado en América Latina. Por eso es importante que uno de los valores que tiene Costa Rica como diferenciador de América Latina es justamente la democracia. No solamente es la democracia más antigua del continente o de la región, sino también, junto con Uruguay, es de los países con la democracia más desarrollada en la región, lo que lo hace como un país estable, seguro para la inversión y que uno garantiza que su crecimiento económico va a ser sostenible. Por último, los proyectos que están enfocando ustedes en el INCAE, ¿cuál es la ruta y los próximos en los cuales ya están poniéndose las manos en la tierra para enlodarse y desarrollarlos? Estamos atendiendo diferentes proyectos en América Latina enfocados a adaptarnos al cambio climático, que ese es uno de los grandes riesgos que también se viene. Ayudando a cadenas de valor de productores del café, de productores de cacao. Si les gusta el café, si les gusta el chocolate, deberían estar preocupados por el cambio climático porque lo va a afectar en términos de producción. Entonces, estamos guiando a ciertas empresas productoras a que atiendan a su cadena de valor desde una perspectiva integral para que, a pesar de que haya problemas sociales o climáticos, se siga produciendo café y cacao. Estamos trabajando incluso con Estados Unidos, con Silicon Valley, San José, California, ayudarles a medir calidad de vida para que cuando venga la transformación tecnológica, la gente que pierde su empleo por los robots o por la inteligencia artificial no pierda su calidad de vida y sea reentrenada. Entonces estamos también enfocados en eso. Estamos trabajando con el sector turístico, así como lo hicimos en Costa Rica, para que en México, para que en Islandia, para que en Colombia tengamos mejores destinos turísticos. Y estamos en general, año con año, seguimos midiendo el índice de progreso social para que otros gobiernos a nivel nacional en la región empiecen también a tomar en cuenta este tipo de datos para tomar decisiones. Nos encantaría que estos datos uno ya los ponga en acción y ver cómo los diferentes gobiernos los empiezan a aplicar. Porque además de ser estudios muy serios, responsables, ustedes dedican horas, años a que esto se materialice, ojalá. Así que de verdad, Jaime, gracias por esta cátedra en modo cápsula que hemos tenido en Pulso Empresarial, porque así ha sido.
y de mucho valor para todos. Yo sé que todos de verdad que lo tomamos con un grado muy importante. Gracias. Un gusto estar con ustedes, a la orden. Gracias, Jaime. Jaime García, director del Índice de Progreso Social del INCAE, quien nos hizo una radiografía detallada, consensuada, profesional de lo que estamos hoy teniendo en nuestro país, de una zona como Punta Arenas. Felicidades por ese ascenso a Primera División, pero sí esperamos que esa reacción profesional y también oportuna de la parte privada, de los órganos estatales, que imaginaría ya se están poniendo a disposición de todos, y que sea una reactivación económica para una zona que lo está buscando urgentemente, es que desesperadamente, desde hace muchos años, lo ha estado pues buscando. Esperamos de que sean un motor y un generador con mucho impulso para nuestro país. Nos encontramos en una próxima entrega de Pulso Empresarial. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.